Continuando con las clases de preanalítica, repitiendo este cuadro que ya lo hemos visto varias veces. La etapa preanalítica subdividida en dos fracciones, en la pre-preanalítica y en la preanalítica específicamente. Esta es la que vamos a ver ahora, donde estudiamos los errores asociados dentro del laboratorio. Esto ocupa un 37% de todos los errores. Y son aquellos asociados tanto a la toma de muestra, a todas las condiciones materiales, consideraciones, recaudos que hay que tener a la hora de tomar la muestra, así como la preparación del paciente, el transporte y la conservación de las mismas. Acá hay un listado de todas las fuentes de error, desde el paciente, la preparación, la identificación, la recolección de la muestra, la hora, la posición, elementos, orden de llenado de tubos, el volumen de la muestra que se necesita, la homogeneización, la identificación de la misma y finalmente es el transporte de la muestra. Todo esto es lo que vamos a tratar de abordar en este encuentro. En cuanto al ayuno, el ayuno ideal es de 8 horas. Hay algunas recomendaciones de 12 horas para el perfil lipídico, aunque esta consideración ya está siendo dejada de lado en muchos lugares. Hay bastantes evidencias que indican que no hay grandes cambios en el perfil lipídico si se realiza el ayuno de 8 horas, y esto se ajusta mejor a las condiciones en las que están analizadas todas las determinaciones. O sea, a veces cambiamos un ayuno de 8 horas por 12, por solo el perfil lipídico, y estamos haciéndole todas las determinaciones en 12 horas donde no está estandarizado para el resto de las mismas. En muchos lados lo que hacen es, aquellos pacientes que tienen un perfil lipídico relativamente normal, se acepta un ayuno de 8 horas, y en aquellos casos donde los triglicéridos están muy aumentados, se vuelve a pedir una nueva muestra para esas determinaciones y nada más. Ayunos mayores de 48 horas pueden aumentar los ácidos grasos libres, la bilirrubina, los triglicéridos, porque se movilizan como una necesidad para obtener energía. Así también disminuye la glucosa, aunque también puede aumentar en algunos casos, y la proteína. Se pueden consumir en todo ayuno cantidades habituales de agua, y esto es importante que se le diga al paciente porque muchas veces viene sin siquiera tomar una gota de agua, y esto obviamente puede ser riesgoso incluso en pacientes añosos que se deshidratan fácilmente. No hay que decirles nunca que no tomen agua, al contrario, que tomen agua. Incluso esto va a facilitar también la extracción de sangre, porque van a ver que cuando están deshidratados cuesta hasta más poder sacarle sangre. Los pacientes se deben abstener de fumar, cigarrillo, tabaco, cafeína y tomar cafeína, perdón, en las bebidas que consumen, como té, café, mate, etcétera, ¿sí? Ahora, nosotros hablamos de ayuno y es muy fácil decirle a una persona adulta que no coma, pero ¿qué hacemos con los bebés, con los recién nacidos? Lo que vamos a hacer es, en menores de 6 años, la idea es que no tome el pecho materno o la mamadera las 2 horas previas a la toma de muestra. Esto es lo mínimo que nosotros podemos pedirles, ¿sí? Mayores de 6 años a 2 años, les vamos a pedir que no ingieran alimentos 3 horas antes de la toma de muestra. De 2 a 6 años, 4 horas antes, y a partir de los 6 años ya sí podemos pedir un ayuno de 8 horas. Siempre lo mismo, ingerir agua. En lactantes se puede proponer tomar la muestra justo antes de dar la teta y la mamadera, ¿sí? Y en estos casos siempre es muy importante acordar estas condiciones, esta situación, en el momento de la extracción con la madre. Ahora, ¿todas las muestras deben sacarse con 8 horas de ayuno? ¿No hay ninguna situación particular? ¿No hay excepciones? Claro que sí, porque ustedes me van a decir, pero ¿cómo yo fui un día a la guardia, me dolía la panza, me sacaron sangre a las 3 de la tarde? Y sí, va a haber situaciones en las que va a haber excepciones y que se pueden sacar las muestras en cualquier momento, que son justamente las muestras de urgencia, y algunas determinaciones que no requieran ayuno. Hay determinaciones que no es necesario un ayuno y que podríamos tomarlas en cualquier momento. Por una cuestión organizativa del laboratorio se toman todas las muestras dentro del horario de 7 a 9 horas, ¿sí?
La actividad física intensa puede alterar mucho los resultados de algunas determinaciones, por lo tanto se debe recomendar evitar ejercicios intensos 24 horas antes y tener en cuenta los ciclos circadianos. Ahora, si el paciente llega al laboratorio y dice que no está en ayunas, que no cumplió las condiciones preanalíticas, ¿qué vamos a hacer nosotros? Si el paciente lo dice y estamos en un paciente que es colaborativo, lo que vamos a hacer es cancelar la muestra. Si no se puede posponer esta toma de muestras, se tiene que documentar. Es decir, el paciente vino en estas condiciones, no tiene el ayuno, no va a volver. Bueno, podemos tomarle la muestra y dejar documentado al lado de cada resultado de la situación. Si no lo sé, bueno, es una situación que no la voy a poder evitar. Muchos pacientes no quieren decir que no ayunaron, piensan que por ahí los vamos a retar o vamos a tomar represalia o no sé cuáles son los temores que tienen. Pero sí es importante que nosotros transmitamos al paciente que el ayuno es importante porque podemos informar resultados erróneos que podrían llevarlo a un tratamiento equivocado, a no diagnosticar alguna patología. Tratar de llegar con palabras simples y acordes al paciente que estamos atendiendo para que sea sincero con el tema del ayuno. Y lo mismo si tiene que tener alguna preparación extra. En cuanto a la identificación de la muestra, este es uno de los puntos críticos de la preanalítica, porque muchos errores están asociados a la identificación. La complejidad con que se identifican las muestras puede ir desde anotar con una lapicera en el tubo a tener la etiqueta con código de barras, que realmente es lo más recomendable. En caso de no tener este sistema, se tendría que utilizar al menos dos identificadores, por ejemplo, el número correlativo de la muestra y algún dato del paciente, como las iniciales, por ejemplo, del paciente o la fecha de nacimiento, algún dato más, ¿no? Se podría poner el DNI. Siempre antes de identificar esa muestra, voy a corroborar toda la información del paciente, desde los datos con el paciente o con familiar o con la enfermera que esté a cargo. Vamos a corroborar las condiciones preanalíticas. En caso de que tenga un consentimiento o una determinación de HIV, asegurarnos de que tenga el consentimiento informado, que esté firmado por el paciente o por la persona a cargo. Hoy en día ya no es necesario la firma del médico en el consentimiento informado, solamente es necesario la del paciente y a partir de los 13 años lo puede firmar directamente el paciente, no es necesario que lo firme el familiar a cargo. Menores de 13 sí, es necesario la firma de los padres o tutores. Después la identificación de los tubos, lo conveniente es realizarla antes de la toma de muestras. Y si son varios extraccionistas, es útil identificar quién sacó cada muestra. Por ejemplo, ponerle las iniciales en la solicitud médica, o una rayita con un determinado color, o marcar el tubo, alguna marca, cosa de que cuando nosotros tengamos alguna duda sobre esta muestra, sobre ese paciente, sabemos a quién consultarle y preguntar lo que necesitemos. Bien, vamos con la toma de muestra. Según ¿cómo se dice esto? Un algoritmo estandarizado para la toma de muestra para venopunción de la CLSI, bueno, marca bien los pasos uno por uno de lo que tendríamos que hacer para tomar adecuadamente una muestra de sangre. Primero tenemos el registro, se recibe el requerimiento de la toma de muestras, se acerca y se saluda al paciente, se identifica al paciente, se evalúan los requisitos antes de la colección de la muestra, lavado de manos, se evalúan el paciente, se posiciona, al paciente se toma la muestra, se rotula la muestra y se toman los cuidados post-venopunción. En cuanto a la toma de muestra propiamente dicha, tener todos los suministros necesarios, seleccionar el sitio, seleccionar la vena, seleccionar los suministros apropiados, colocar guantes, limpiar el sitio de la venopunción, insertar la aguja y aspirar la sangre, completar los tubos de colección y mezclar. Bueno, esto está bien gráfico, está bueno, pero
por ahí algunas variantes tenemos, incluso acá habla de la toma del rótulo después de la toma de muestra. En muchos lados lo recomienda que se haga antes de la toma de muestra. La toma de muestra, tengan en cuenta que puede estar a cargo de personal de laboratorio o gente que sea fuera del laboratorio, pero que nosotros tenemos la responsabilidad de esa toma de muestra, por lo tanto, toda la información la tenemos que trasladar a todas estas personas ajenas al laboratorio. Y en algunos casos, la toma la hace el mismo paciente, como puede ser la toma de una muestra de orina o de semen o de materia fecal, donde acá también es sumamente importante la comunicación y la llegada de la información al paciente. La hora de la toma de muestra se estipula entre las 7 y las 9. Hay fármacos que se deben tomar antes del valle, justo antes de la siguiente toma. Por ejemplo, la T4, los anticonvulsivantes, algunos inmunosupresores, el litio, todos estos se toma la muestra antes de dar la dosis correspondiente al día. Algunos marcadores de miocardio, por ejemplo, hay que tomarlos a las 6 horas del comienzo del dolor precordial. O sea que acá nos vamos a salir del horario habitual de 7 a 9, nos vamos a seguir ese horario correspondiente al inicio de los síntomas, para ver si hay alguna elevación de las enzimas cardíacas asociado a ese dolor de miocardio, dolor precordial, perdón. Tengan en cuenta que para el infarto agudo de miocardio, los marcadores más utilizados son la troponina, pero también se usa la CPK y la LDH. Fíjense, esta es la troponina en un infarto agudo de miocardio clásico. Esta es la CKMB, y el azul es aumento precoz de mioglobina, ¿sí? Fíjense que tanto la troponina como la CKMB aumentan relativamente en forma paralela. La mioglobina aumenta más rápidamente, pero también se va más rápido y quizás no la alcanzamos a detectar. En cuanto a la posición de la toma de muestra, es muy importante. Hay variaciones en cuanto a si el paciente está acostado o está sentado. El pasaje de sentado a acostado puede variar drásticamente algunos valores, por lo tanto se conviene que el paciente o esté acostado o esté sentado, y para algunas determinaciones sí o sí es importante estar acostado, en posición cúbico supina dorsal, que se llama acostado boca arriba. Entonces, lo ideal es que el paciente no cambie su posición durante los 15 minutos previos a la extracción de sangre. Si tenemos que sacarle sangre a un paciente que está internado, bueno, la posición en la que estaba durante este último tiempo. En pacientes ambulatorios, 15 minutos sentados, y se cambia de posición, documentar para que haya una correcta interpretación. Fíjense que algunas determinaciones varían si están parados o acostados. Las proteínas, por ejemplo, van a disminuir en caso de estar acostado, lo mismo que la albúmina, el calcio, y bueno, el calcio iónico se mantiene prácticamente igual. Al pasar de acostado a parado, aumentan entonces proteínas, leucocitos, algunas enzimas, la albúmina y sustancias transportadoras o transportadas por ellas como hormonas. Fármacos, colesterol total, triglicéridos, porque están unidas a las proteínas que dijimos que aumentaban. ¿Qué pasa? Las proteínas no pueden pasar del líquido intravascular al extravascular como sí pasan algunos líquidos. Entonces, eso hace que aumenten la concentración en la sangre. El calcio aumenta, puede estar unido a la albúmina, que la albúmina es una proteína también, entonces al aumentar la albúmina en sangre, el calcio también va a aumentar. Perdonen. Pero el calcio libre no se modifica. Y no se van a modificar algunos iones que se filtran libremente, como la glucosa, los iones, la urea, la insulina, que pueden pasar membranas sin ningún tipo de problema. Fíjense que acá tienen la sangre, hay líquidos que pueden filtrar, por lo tanto va a haber alguna difusión de algunas moléculas. Esta es la membrana plasmática, esto es lo que se llama el líquido intersticial, el medio interno, y va a haber ósmosis, difusión simple, difusión facilitada, transporte activo, transporte en masa hacia el interior de la célula. Y mucho
el pasaje de estos líquidos va a depender de la posición que adquiera el paciente. Pero como dijimos, entonces, algunas proteínas van a aumentar, como las proteínas totales y la albúmina, estando parado en relación a acostado. Y lo mismo el calcio. Al estar asociado a la albúmina, el calcio, estando parado, aumenta en relación cuando está acostado. Tiene que ver con esto, entonces, con la difusión de los líquidos al espacio del intravascular al extravascular, al líquido intersticial. En cuanto al tiempo de aplicación del torniquete, lo ideal es que no pase 1 minuto. Tendríamos que colocarlo alrededor de unos 4 dedos desde al sitio de punción, lo suficientemente apretado como para detener el flujo sanguíneo. No es recomendable decirle al paciente que abra y cierra la mano, que es una práctica que hacemos habitualmente, porque eso, si está muy apretado el torniquete y hacemos este ejercicio, puede que se genere una pseudo-hiperpotasemia y algunas alteraciones de otras pruebas bioquímicas y hematológicas. Una vez que se localiza la vena, lo ideal es que se saque el lazo y que se siga la extracción sin el lazo puesto, que muchas veces eso se puede hacer. Y si la extracción de sangre no fuese correcta, el torniquete se debe liberar y realizar la extracción en otro sitio alternativo. ¿Qué pasa si dejamos el torniquete más tiempo? Fíjense que si nosotros ponemos una obstrucción en una vena, empieza a haber una especie de hemoconcentración. Éstasis venoso, que significa como una detención del flujo venoso. Entonces aumenta algunos analitos, hay mayor consumo de oxígeno, disminuye el pH, aumenta el lactato, disminuye la glucosa porque va a haber mayor consumo por todo el acúmulo de células que se posicionan en esa ubicación. Al consumir el oxígeno va a haber hipoxia, por lo tanto aumenta el potasio, la LDH, la TGO y otras enzimas, y también puede haber alteraciones de la coagulación, como de la protrombina, las plaquetas y los leucocitos. Obviamente que para la obtención de muestras para hematología, la extracción tiene que ser muy limpia, sin demasiado tiempo el torniquete, ni que sea muy, ¿cómo se dice?, invasiva. Hay que tratar de hacer una punción rápida, sin estar forzando el émbolo, sin hacer fuerza, sin estar moviéndome de acá para allá para encontrar la vena, porque eso activa muchos factores de coagulación y después el estudio de la coagulación, justamente, que es lo que quiero evaluar, puede estar alterado. Los elementos que vamos a utilizar son importantes también, las jeringas, no esforzar demasiado el émbolo, como les decía recién, porque podríamos generar una hemólisis. Cargar las jeringas con el volumen necesario, ni muy grande, en lo posible que no sean jeringas muy grandes, de volumen demasiado elevado, porque si tardo mucho en cargar esas jeringas, ya se empiezan a activar también los factores de coagulación y eso puede ser que después termine con una muestra coagulada antes de tiempo. En cuanto al calibre de la aguja, tienen que ser mayores de 18G o menores de 25G. La de 25G, perdón, la más habitual, la que más usamos es la 21G, pero también usamos las amarillas o las naranjitas cuando las venas son muy finitas y se rompen muy fácilmente. Podemos usar estas de 25G, que son las más chiquititas. Ni muy grandes ni muy finas, porque en cualquiera de los dos casos se puede generar hemólisis de la muestra. En cuanto a los tubos de sangre, esto lo han visto muchísimas veces. Cada determinación tiene un tubo asignado y siempre hay que respetar, en el caso de los que tengan anticoagulantes, la relación del volumen de sangre con el anticoagulante. Hay tubos que son para la coagulación, que tienen sustancias tensoactivas o tienen perlas que ayudan a activar y aumentar la velocidad de la coagulación. Si nosotros usáramos los tubos de vidrio, esos coagulan muy rápidamente, pero tienen como desventaja que son muy poco seguros, así que actualmente no se usan más los tubos de vidrio. Los tubos plásticos tienen geles separadores que son muy útiles también, pero que pueden alterar algunas determinaciones hormonales, por ejemplo. Además, eso facilita que una vez que se centrifuguen, queda separado con el gel el paquete globular del suero y eso hace que las muestras perduren más tiempo y se pueden utilizar los tubos primarios durante toda una semana, quizás, por ejemplo, en el sector de serología.
Eh, Son menos riesgosas porque son tubos de vidrio. Incluso a veces se vuelca el tubo y no se mezcla con el paquete globular al estar el gel separando las dos fases. Así que son muy útiles. Después para el descarte esos tubos van en las bolsas rojas que directamente se incineran. Luego también tener en cuenta pacientes que tienen vías donde se les pasa solución fisiológica o heparina o medicamentos, porque cuando vamos a tomar la muestra podemos estar tomando, aspirando parte de ese líquido que se le está infundiendo. Entonces, evitar siempre los brazos que tengan las vías, porque después nos podemos encontrar con sorpresas, ¿sí? El desinfectante que habitualmente utilizamos es el alcohol al 70%, pero hay que dejarlo secar antes de tomar la muestra. Los tipos de extracción las podemos dividir en abierta y cerrada. Abierta es el clásico de la jeringa con la aguja, pinchacito, saco la aguja, descarto aguja, cargo tubos. El sistema en vacío o cerrado es aquel que se introduce la aguja con un sistema a partir del cual cargo el tubo internamente en un dispositivo que tiene el sistema, que es esto que ven acá. Saco el tubo que se me cargó, se llenan por vacío hasta el volumen que necesita, lo homogeneizo, pongo el otro tubo, lo saco y eso hace que todo el proceso de cargado de tubo sea más rápido y es como más seguro también. Este sistema se llama Vacutainer. Los sitios de punción, los más habituales, están en la región del antebrazo, las venas media, basílica y cefálica, que son las más habituales, las que sacamos sangre habitualmente, pero también podemos tener la necesidad en algunos pacientes de sacar en venas de la mano, las metacarpianas dorsales, y muy eventualmente en venas del pie en caso de que no podamos disponer de alguna de las otras regiones. También es posible tomar sangre capilar, tanto de la pulpa de los dedos como de la zona del talón o el lóbulo de la oreja. Siempre evitar apretar demasiado en exceso porque eso podría embolizar la muestra. Lo que tratamos de evitar son las venas que están endurecidas y pacientes que están con diálisis, habitualmente tienen unas fístulas que ellos mismos avisan que no le toquemos la fístula porque son tratamientos, se han realizado para poder hacer justamente la diálisis, para conectar la diálisis en esa posición. Entonces, lo que menos hay que hacer es invadir esa zona. Generalmente sacamos del otro brazo, ¿eh? Tener en cuenta que si los pacientes han recibido alguna transfusión, podemos encontrarnos con muestras hemolizadas o muestras que tienen aumentado el potasio, la LDH y la hemoglobina. Por lo tanto, después de una transfusión, lo que tendríamos que esperar es alrededor de unas 6 horas para tomar la muestra. Por otro lado, si la extracción es demasiado dificultosa, si tuve que dejar demasiado tiempo el torniquete, nos vamos a encontrar con aquella situación en donde va a haber una glicólisis anaeróbica, donde va a bajar el pH, como les decía recién, por el éxtasis venoso, aumenta el lactato, se libera el calcio unido a la albúmina, y empieza el anticoagulante EPTA que nosotros disponemos para la anticoagulación, no es suficiente para atrapar todo el calcio, entonces se coagulan esas muestras. Entonces, ustedes dicen, pero ¿cómo puede ser que la muestra se me coaguló si tiene anticoagulante? Cuando la la extracción es dificultosa, muchas veces pasa que las muestras, aunque las pongamos en esta, ya se coagula porque ya está activado el sistema de coagulación. El orden de llenado de los tubos, hay algunas diferencias según algunos autores, pero según la OMS indica primero las botellas de hemocultivo, por una cuestión de bioseguridad, de contaminación, después los tubos de coagulación para evitar la contaminación justamente de que se libere todos, que se active la coagulación, cuanto más tiempo pasa, eso se corre más riesgo. Después los tubos de suero para evitar contaminaciones con anticoagulantes, y después los que tienen anticoagulantes. Primero los de heparina, después los de EPTA y después los de glucosa. Los de heparina, EPTA, pueden tener gel separador, eso no habría problema,
y los tubos de suero se pueden utilizar o con gel o con algún mecanismo de activación de la coagulación. De cualquier manera, siempre hay que consultar las especificaciones de los fabricantes de cada tubo que utilicemos. Aquellas muestras que tengamos, después de haber tomado la muestra, los tubos se deben invertir alrededor de 5 a 10 veces para homogeneizarlo bien, tanto con el anticoagulante como con los de las sustancias procoagulantes de los sueros. Importante el volumen de mezclado de las muestras. Siempre aquellas muestras que tienen anticoagulantes son más rigurosas en cuanto a los requerimientos del volumen que se necesita cargar. Nunca agitarlo al tubo, sino homogeneizarlo en forma suave. Y podríamos tomar como criterio de rechazo de muestra aquellas que no cumplen con más o menos el 10% del volumen indicado. O sea, aquellas muestras que están o por encima 10% o por debajo un 10% del volumen especificado por el fabricante, tendríamos que rechazarla porque no cumple con los requisitos. Hay algunas extracciones que vamos a tener que tener una especial atención porque vamos a tener que estar atrás del paciente, por ejemplo, en aquellos que tienen una curva de glucosa o una prueba de tolerancia oral a la glucosa, donde vamos a tomar una primera muestra en ayunos, vamos a ver si la glucosa de ese paciente no supera el valor crítico, y si es así, se le da la carga de glucosa. Y después esperan los 60 minutos, los 120 minutos para volver a tomar la segunda muestra. Importante para esto tener en cuenta la medicación que toma, si tiene alguna cirugía que pueda alterar la absorción de la glucosa, por ejemplo, en las cirugías bariátricas. El estrés no puede estar circulando por el hospital, se tiene que quedar quieto, sentado en algún lugar cercano al laboratorio para esperar esos 120 minutos antes de la toma de la segunda muestra. En caso de que el paciente esté con náuseas o vómitos, se debe suspender la toma de muestra. Bien, y para ir finalizando, en cuanto al transporte, tengamos en cuenta que las muestras de sangre son muestras que tienen células, por lo tanto, va a haber variaciones. Dentro de esas variaciones está el propio metabolismo de las células que contienen. Pero también va a haber reacciones químicas, descomposición bacteriológica, procesos osmóticos, efectos de la luz, difusión de gases. Entonces, cuanto mejor podamos conservar y transportar estas muestras, más real va a ser el resultado que podamos obtener de las mismas. ¿Qué consideraciones vamos a tener en cuenta? En la luz hay algunos analitos que son fotosensibles, como la vitamina A, el folato y la bilirrubina. Hay que mantenerlos en lugares oscuros. La temperatura, hay condiciones en que los analitos deben enviarse a temperatura ambiente, como la carga viral, porque el frío muy intenso daña justamente a los virus que estoy buscando. Otras necesitan estar congeladas, como la hormona de crecimiento o la CTH, y otras simplemente refrigeradas. Por eso, para cada analito vamos a tener que ver qué condiciones son las ideales. El tiempo debe ser lo más acotado posible. Algunas muestras resisten menos que otras, como la sangre, que tendría que llegar al lugar de procesamiento antes de las 2 horas de su obtención. La centrifugación debe realizarse siempre en el tubo primario, y después de esto se puede separar el suero del plasma, pero siempre la centrifugación en el tubo que yo recolecto la muestra. Evitar los movimientos violentos, colocar las gradillas en soportes fijos, cosas que no se caigan ni se derramen y no se corra riesgos. Algunas pueden requerir conservantes, algunas muestras para el transporte. Y siempre tener en cuenta la identificación de la muestra. Muy importante contar con procedimientos escritos de derivaciones de muestras propias y de los lugares donde vamos a tanto enviar muestras para derivar como las que vamos a recibir. Si nosotros observamos algunos analitos en relación al tiempo, vemos que, por ejemplo, la glucosa va a disminuir
sus valores a 4 grados, pero disminuye mucho más cuando está a temperatura ambiente. Por lo tanto, la glucosa es recomendable mantenerla en frío. Mientras que el potasio aumenta con el tiempo y aumenta más en muestras que están en frío. Por lo tanto, al potasio convendría dejarlo a temperatura ambiente para disminuir eh, el aumento después de un determinado tiempo. Pero fíjense de cualquier manera que los valores se mantienen relativamente constante hasta las 8 horas después de la toma de muestra, que en la mayoría de los laboratorios para ese momento ya está todo procesado. Estos son gráficos que muestran el tiempo, ¿me acuerden? Tubos con gel separador, tubos sin gel separador, límites de estabilidad. Bien, esto muestra cómo en el tiempo algunos analitos van a modificarse y qué diferencias tenemos en aquellas que tienen gel separador de las que están en contacto el suero o el plasma con el paquete globular. La glucosa es notable. Si está en contacto con las células, obviamente la glucosa disminuye muchísimo. ¿Por qué? Porque las células consumen glucosa. En cambio, si tiene gel separador, se mantiene muy estable en los valores de glucosa. En el caso de la fosfatasa alcalina, disminuyen relativamente a la par en ambos casos. En el caso de la LDH, aumenta más cuando está en contacto con el paquete globular. El colesterol varía más o menos igual. El fósforo aumenta más cuando no tienen gel, están en contacto con el paquete globular. El magnesio más o menos igual, el sodio más o menos igual, pero el potasio aumenta muchísimo más cuando tienen las células, porque obviamente el contenido intracelular del potasio es muchísimo más alto que el del extracelular, y eso hace que cambie tanto también la concentración. Muestras que se reciben al laboratorio, que son aquellas que recibimos como derivaciones, nosotros nos tenemos que asegurar que los procedimientos se cumplan, que estén identificadas, que sepamos a qué hora se tomaron esas muestras, en lo posible que ya vengan centrifugadas y separadas, es decir, que no solamente nos manden el suero, que estén en óptimas condiciones de conservación y que tengamos toda la información necesaria. En cuanto a la preparación de la muestra, es decir, la centrifugación, generalmente nosotros las muestras de sangre las tenemos que centrifugar. Tengamos en cuenta que las muestras se deben centrifugar a una determinada velocidad que se expresa en G o en RCF, perdón, que es una cuentita donde tiene en cuenta el radio en el que está el tubo y las velocidades por minuto. Hay una calculadora online que se puede hacer este cálculo si necesitáramos saber a cuánta G o RCF tendríamos que centrifugar una muestra. Es una debilidad o una falla que tienen las centrífugas, que nunca nos dicen la velocidad en G. Siempre, si lo dicen en RPM. Pero en muchos protocolos, para poder saber exactamente a qué velocidad se está realizando una centrifugación, es necesario saber los G. Y, y a veces no contamos con los medios para poder hacerlo. Pero bueno, ya les digo, la mayoría o no dice nada y tiene una escala que no sé en relación a qué, con el 1, 2, 3, nada más, pero no son RPM. Algunas traen en RPM, pero casi nunca traen las velocidades en G. ¿Para qué centrifugamos la muestra? Se centrifuga entre 30 minutos a 1 hora después de tomar la muestra de suero, para separar las células del sueroplasma, para detener los procesos metabólicos y para preservar mejor la muestra, ¿sí? Las muestras deben estar completamente coaguladas antes de centrifugarse. No tocar el coágulo para desprenderlo de las paredes, porque eso puede generar hemólisis. Aplicar las RPM y el tiempo recomendado para cada fabricante, porque algunos tubos a veces son más fáciles de separar
y requieren menor tiempo de centrifugación. Los tubos con gel no pueden centrifugarse a baja temperatura porque afectan las propiedades del gel y una velocidad mayor de la recomendada puede calentar y afectar la estabilidad de las muestras. Así que son todas consideraciones a tener en cuenta en la centrifugación. La diferencia del suero con el plasma es que para el suero hay que dejarlo reposar entre 30 a 45 minutos en lo posible en estufa para acelerar la centrifugación y recién ahí después centrifugar. Nunca se recomienda recentrifugar, es decir, una muestra que centrifugué, volverla a centrifugar porque puede haber algunos parámetros, como por ejemplo el potasio, que van a aumentar. Y después del descongelamiento de la muestra que estuvo congelada, se recomienda homogeneizar bien y, y volver en el caso de ser necesario centrifugar en caso de observar alguna partícula en suspensión. En cuanto a la conservación de la muestra, es distinto si se trata de sangre total, de suero o plasma y de orina, así que vamos a ir viendo cada uno de ellos. Estas variaciones va a depender de los analitos que se quieran medir. La glucosa, por ejemplo, va a disminuir por el consumo. Es más notable en pacientes que tienen mucho contenido de células, por ejemplo, de leucocitos en una leucemia. Es mejor en estos casos usar tubos con gel separador o con fluoruro de sodio, que es un inhibidor del metabolismo, entonces se detiene y evita que se consuma glucosa. El potasio a baja temperatura, el metabolismo celular se enlentece, la bomba de sodio potasio cada vez es más incapaz de mantener el potasio intracelular y aumenta el extracelular. Por lo tanto, para medir potasio no conviene refrigerar la muestra y sí centrifugar lo más rápido posible. En caso del amonio, aumenta con el tiempo debido a la actividad enzimática continua. Se recomienda refrigerar y centrifugar dentro de los 30 minutos. El lactato, al igual que asociado al metabolismo de la glucosa, aumenta. Se puede tener el metabolismo con fluoruro de sodio, como les decía recién, o enfriar rápidamente y centrifugar lo antes posible. La LDH es una enzima que es intracelular, que lo que conviene es centrifugar lo antes posible para evitar el traspaso desde la célula. Y la bilirrubina, que puede disminuir por descomposición a la exposición de la luz, hay que evitar la exposición a la misma y centrifugar también rápidamente. Lo ideal sería proteger al tubo de la luz solar. Si hablamos de sangre entera, puede mantenerse la muestra hasta 4 horas, tanto a 18 como a 25 grados, y hasta 6 horas a 4 grados, pero no más de eso. Es decir, que una muestra de sangre entera se tiene que procesar en el día. Siempre que se pueda realizar análisis de sangre antes de las 4 horas es lo ideal. No debe conservarse ni siquiera a 4 grados por mucho tiempo. No existe ninguna sustancia química que pueda añadirse a la sangre entera que impida la producción de estas modificaciones que son de importancia diagnóstica. Nunca se debe congelar una muestra de sangre entera. Estas muestras son las que se utilizan habitualmente en hematología, para la medición del hemograma, y también se utiliza para hacer frotis, para medir crioaglutininas. Bueno, los errores que se pueden ver más habitualmente en hematología es que las muestras estén coaguladas. Estas muestras son difíciles de ver porque tienen todo el paquete globular en suspensión y a veces es difícil detectar microcoágulos. También es difícil ver si tiene lipemia o hemólisis, que nos pueden alterar también los resultados de, por ejemplo, la hemoglobina. Hay un trastorno, un error del laboratorio que se llama pseudoplastoquemia asociado al lepta, que es un efecto del lepta que como que aglutina las plaquetas y eso da falsas disminuciones de las plaquetas. Se puede esto evidenciar mediante la visualización directa de un frotis, de una coloración. En cuanto al frotis, bueno, ya deben haber hecho seguramente algunos frotis. Lo importante es que los frotis queden bien hechos, con toda la estructura del mismo,
porque una vez que ya está hecho y se tomó la muestra, después es difícil volver a ese estado. Yo podría utilizar un tubo para hacer un frotis, pero lo ideal es tomar la primera muestra de la punción del paciente para realizarlo. Después se colorea, se rotula y demás, pero lo importante es tener el instante de la extracción sanguínea. En muchos lados los frotis los hacen directamente en el sector del tubo, pero cuanto más tiempo pasa, esas células se van alterando y después uno es lo que va a ver al microscopio. Y si están alteradas, yo no voy a poder diferenciar si se trata de un proceso patológico o de una modificación in vitro de las mismas, ¿eh? En cuanto al suero y el plasma, a temperatura ambiente no se puede observar, no se observan modificaciones de los metabolitos durante las primeras 6 horas. A 4 horas en un recipiente que esté tapado, que tanto el suero como el plasma se pueden conservar hasta 24 horas y no va a presentar modificaciones. Para algunas determinaciones de serología, sobre todo, la muestra de suero puede conservarse a 4 grados hasta 7 días. Incluso en el tubo primario, sobre todo si tiene gel, lo podemos mantener sin ningún problema durante una semana. Si deben conservarse durante más tiempo, ya tenemos que pensar en que esa muestra hay que congelarla o liofilizarla. En cuanto a la orina, va a haber algunas alteraciones que se pueden producir cuando pasa el tiempo recomendado. La orina debiera procesarse en forma fresca, es decir, dentro de las 2 horas de recolectada, y en caso de que no se pueda procesar tan rápido, habría que refrigerarla por lo menos. ¿Qué pasa con los mensurandos de las muestras de orina a medida que pasa el tiempo? Bueno, el color puede cambiar porque se oxidan algunos compuestos. Puede aparecer turbidez por la aparición de cristales o por el crecimiento bacteriano. El pH puede aumentar a medida que las bacterias convierten la urea en amonio y por pérdida del dióxido de carbono, que recordemos que era ácido, entonces se alcaliniza. La glucosa va a disminuir por consumo, porque la orina también tiene células. Los nitritos pueden aumentar o disminuir dependiendo de las bacterias que estén presentes. Puede que aparezcan cristales, puede que aumenten los microorganismos si es que tienen por proliferación, y las células se pueden degradar y puede ser que no las identifiquemos, incluso los glóbulos rojos son muy frágiles, sobre todo los glóbulos rojos que se llaman dismórficos, que provienen de una alteración de la membrana glomerular, eh, que si los dejamos pasar mucho tiempo no los podemos ver, no los vemos. Vemos hemoglobina en la orina y sin embargo no estamos pudiendo ver los glóbulos rojos. Así que hay que ser muy estricto, sobre todo en las pacientes que vienen con solicitud de observación de glóbulos rojos dismórficos, de procesarlo lo antes posible. En cuanto a los tipos de orina, sabemos que está la primera orina de la mañana, la orina al azar o la de 24 horas, entre otras. Es importante ver el frasco en el que se envía, procesarla dentro de las 2 horas, y si no, en refrigerador durante 8 a 12 horas. Si no se puede hacer durante el día, refrigerarla como máximo 24 a 48 horas. Material fecal, lo ideal es la muestra recién emitida en menos de 1 hora en un frasco estéril y conservar la temperatura ambiente. Si no es posible procesar la muestra, deberá conservarse en el congelador hasta 8 horas y o aplicar conservadores en plazos más largos. Hay hay muchas determinaciones que se hacen en materia fecal, como elastasa, como calprotectina, como sangre oculta en materia fecal, y habrá que ver para qué determinación se necesita los recaudos y la conservación que se va a necesitar. En cuanto a las muestras de sangre, hay ciertos analitos que requieren también procesamiento inmediato, como las catecolaminas, como el lactato y la renina. Los electrolitos no conviene enfriarlos, como vimos hoy el potasio podía aumentar. Hay algunos otros que es conveniente protegerlos de la luz, como la vitamina A, el folato, la bilirrubina, incluso la B12. Enfriar y procesar lo antes posible en el caso de los factores de coagulación y antes de las 2 horas en el caso de la glucosa, el cortisol, potasio, ácido láctico, catecolaminas y ACTH.
Hay algunas determinaciones que tienen consideraciones o requisitos extras especiales, que tiene que ver con la propia secreción de las mismas, sobre todo algunas hormonas como la CTH, que tiene un ritmo circadiano de secreción, donde la muestra de las 8 horas es la indicada en pacientes mayores de 1 año. La extracción no puede durar más de 30 segundos porque como es una hormona asociada al estrés, puede variar los resultados. La molécula se adhiere ávidamente al vidrio, por lo tanto no usar material de vidrio. La muestra se debe tomar por venopunción en un tubo con éter tripotásico y completar con sangre hasta el enrase. Luego se debe mantener en frío hasta centrifugar, donde después inmediatamente se separa esa muestra y se congela a menos 20 grados hasta su procesamiento, ¿sí? Si nosotros debemos transportar estas muestras o derivarlas a otro lado, es lo que tenemos que hacer. Hay que congelarla inmediatamente para poder enviarla. Cuando la vamos a enviar, tenemos que asegurarnos de que esa muestra llegue congelada. Por lo tanto, no la bajo o no la envío hasta que el transporte esté preparado para enviarla, ¿sí? Bueno, y finalmente, terminando la clase, hemos visto cómo afectan varios factores la preanalítica dentro del laboratorio. Muchos de estos factores podrían minimizarse si contáramos con una automatización de la fase preanalítica, donde una misma muestra pasa por sistemas eh, conectados uno con otros, donde se puede procesar todo mucho más rápido, más ordenado, donde tienen condiciones estandarizadas, no varía de quién procese o prepare una determinada muestra, sino que ya todo el procesamiento está estandarizado. Pero bueno, no existe, la verdad, creo que muchos laboratorios que tengan esta tecnología. Bueno, con esto terminamos.